Doncs són les 7:13 i com us hem dit, ara d'aquí uns moments parlarem amb una cantant que ha estat una icona de la música pop espanyola, ha estat número 1 i jo crec que val la pena tenir una conversa més a fons i més íntima amb Karina. Sucede que no estás aquí. Tu constante ausencia destruye el cariño que siempre he sentido por ti. No sucederá más que al despertar es medianoche y tú no estás cerca de mí. No puedo aguantar tu ausencia y no sucederá. Doncs són les 7:14. Parla amb gràcia des de l'any 1990 que estem fent ràdio. Galinda, vamos a entrevistar a Karina. Estoy nerviosa. Doncs yo también, porque nerviós pero ilusionado. Y creo que ya la tenemos en el otro lado del micrófono, del aparato de radio, no sé. Karina, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ¿tú sabes la ilusión que tenemos aquí por entrevistarte y por hablar contigo? Pues no lo sabía. Pues te lo decimos nosotros. La verdad es que hacía mucho tiempo que queríamos hablar contigo y por fin lo hemos conseguido y bueno, que estamos muy ilusionados. ¿Cómo te va, Karina? Pues bien, gracias a Dios. Bueno, pues haciendo cositas y trabajando y haciendo televisiones y bueno, bien, no me puedo quejar. Eso es bueno. Oye, ¿sabes que yo leyendo cosas de tu vida, me gusta mucho y me fascinan realmente estas historias de cantantes como tú, como Marisol, las niñas que empezaron de pequeñitas, con caminos diferentes, pero sobre todo el saber que, bueno, tú la música ya la llevabas de pequeña porque estudiabas música y solfeo. Sí. ¿Vale? ¿Eso te sirvió realmente para ser lo que has sido luego? Sí, sirve muchísimo, claro que sí. Todo lo que uno aprenda, tanto sea musicalmente como en general, una buena preparación y una buena formación, pues eso vale perfectamente para tu carrera, para tu vida, sí, indudablemente. Uh-huh. Lo que a mí me diferencia de Marisol es que Marisol empezó muy pequeña, pues con 8 o 9 años, creo recordar, más o menos, uh-huh. Y yo ya era una adolescente de 14. Uh-huh. Es decir, que bueno, pues hay unos años de diferencia ahí, que bueno, que a mí, gracias a Dios, me vino bien, pues porque desarrollé más, pues eso, los estudios de música y estuve más tiempo en familia, ¿no? Uh-huh, claro. Sí, quizás no perdiste tanto esa niñez como le pasó a Marisol, ¿no? Exactamente, ella perdió muchísima niñez. Uh-huh. Y leyendo su biografía y escuchando un poco su historia, pues la verdad es que bueno, que fue un poco duro, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna manera suave. Bueno, la de ella y no digamos la de Joselito. Sí, claro, ¿no? claro. Fueron dos ejemplos realmente de lo que no debería haber sido tanto, ¿no? Exactamente, sí. Oye, una cosa que me ha sorprendido y que yo no conocía es que tú formaste tu propio grupo, los The Silver Stones. Sí. ¿Cómo fue eso? Yo, no es que formara mi grupo, es que yo como cantante solista necesitaba llevar músicos, como es natural. Y entonces, bueno, pues traté de formar los grupos que se llevaban en aquella época, que eran muy básicos. Eran pues 2 guitarras, un bajo y un batería. Entonces luego se fue ampliando a 2 teclados y incluso llegamos a llevar pues un par de coros, y un par de chicas de coros. Éramos pues como 8 personas en el escenario. Uh-huh. Pero lo primero desde luego fueron pues eso, el cuarteto y yo, que era la cantante, digamos, uh-huh. del grupo. Estuviste haciendo giras por España, ¿verdad que sí? Sí. Ajá, Estamos hablando del año 66, claro, ya, sí. Claro. Y un poquito antes fue cuando debutaste como cantante en Scala en IFI, ¿no? Sí, un poquito antes fue Scala en IFI, después vino el concurso de
de Mallorca, cuando el Festival de Mallorca. Melodijo Pérez. Exacto, que mucha gente no lo conoce, pero te la escribió Alberto Cortés. Alberto Cortés, sí, la escribió para el concurso que damos Juan Erasmo Mochi, sí, que la cantaba en la versión masculina y yo en la versión femenina, porque se hacían dos versiones. Y bueno, y quedamos en un segundo puesto porque ganó una balada. Yo creo que las baladas siempre tienen más tirón que las canciones más movidas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, fue la verdad que muy hermoso, porque no había otra manera de darse a conocer en aquella época pues que ir a los concursos, tanto de radio como de televisión, vamos, de la única televisión que había. Claro. Entonces no había Operaciones Triunfos ni cosas parecidas, ¿no? Ni reality de donde te pudieras dar a conocer ni nada parecido. Pues tenías que usar un poco lo que había, que era pues participar en concursos. Tú fuiste durante un tiempo a La Voz de Madrid, tu madre te llevaba, porque tu madre ha sido desgraciadamente desaparecida hace unos meses, pero ha sido tu apoyo, te ha estado allí, te componía canciones incluso. ¿Verdad que sí? Bueno, no exactamente. Ella escribía versos. Ella le gustaba muchísimo escribir. De hecho, tiene un libro editado muy bonito, bueno, muy bonito, yo diría que muy sencillo, porque la mujer escribía desde el corazón, no desde otro sitio, ¿no? Y entonces escribía sus vivencias, pues si veía una puesta de sol, pues lo que le inspiraba. Si veía una cascada, pues yo qué sé, de agua, pues lo que le inspiraba también, el sonido. A lo mejor yo recuerdo que nosotros en Jaén teníamos la típica casa grande de Andalucía, pues con muchas flores en el patio y una pequeña fuente en el medio, el cual eso pues te hacía relajarte muchísimo. Y todas esas cosas ella las iba plasmando, ¿no? Entonces, dentro de esos poemas que escribía, pues hubo alguno que se le puso música. Entonces, pero jamás se llegó a grabar, desgraciadamente, ninguna canción. ¿Te hubiera gustado, Karina? Pues sí, la verdad es que sí. Te estoy hablando cuando yo tenía 14 o 15 años. Pero a pesar de los años que han pasado, hasta no has tenido nunca la tentación de incluir alguna canción con esos textos, musicalizarla, no sé. No, la verdad es que no me ha dado la vena de musicarlos, no, la verdad es que no. A lo mejor alguien si los lee o les gusta, a lo mejor otro artista ya más joven, a lo mejor le dé por, yo qué sé, pues por hacerlo y por llevarlo a la música. De todas formas no era su idea, es decir, se ha respetado mucho siempre. Ella escribía porque lo sentía de aquella manera, entonces no quería en ningún momento, nunca ha perseguido ni la fama, ni la fortuna, ni no, era lo hacía porque le gustaba simplemente, ¿no? Lo hacía porque le gustaba. Porque le gustaba y ya está, es como mis hijas les cantan, le gusta muchísimo la música, oyen mucha música, incluso a Zara la mayor toca muy bien la guitarra, pero no le digas que se pongan delante de un público, ni mucho menos, ninguna de las dos, ¿no? Porque no, eso lo hacen en privado y para ellas y para sus amigos, su familia, cuando nos reunimos a lo mejor en Navidad y cosas de estas, pero nada más. ¿Cantan bien tus hijas, Karina? Cantan muy bien, sí, pero no para dedicarse al mundo de la música, ni mucho menos. ¿Y qué recuerdos tienes también de la época de Scalanici? Un programa que fue mítico en televisión española y en el que mucha gente no sabe que habían actores y cantantes pues como Luis Varela, Mochi, Concha Cuetos, Juan Pardo incluso. Sí, pasamos por ahí mucha gente que luego se dedicó tanto a la interpretación como actor, después como músicos, después como gente para el doblaje, también salió muy buenas voces para doblar y bueno, pues fue una experiencia muy bonita. Ten en cuenta que pues estamos hablando los primeros años que yo estaba ya en Madrid y bueno, yo iba, más que mi madre me acompañaba yo a mi madre porque bueno, era muy joven y claro, unos años también un poco duros y el andar sola, aparte de que yo, bueno, hasta que yo me he despegado, pues casi me he puesto los 20 y muchos años, ¿no? Y
Y bueno, pues antiguamente, lógico, la educación que se recibía pues era más bien que tuviera mucho cuidado, estar muy al lado de tu familia y bueno, y eso lo he llevado pues bastante tiempo, ¿no? Hasta que me casé por primera vez, ¿no? Que de eso ya hace mucho tiempo, claro. Oye, y cuando viajabas al extranjero, tu madre siempre detrás. No, mi madre en el extranjero no. ¿No? ¿No salió? No, mi madre se quedaba en casa porque mi madre en los viajes no venía. Normalmente ya, tenía 2 hijos más, somos 2 hermanos, 3, 2 hermanos varones mayores que yo y su marido, lógicamente. Entonces me acompañaba mi hermano Paco, era el que siempre, digamos, mi madre delegaba un poco en él porque era mayor que yo, aunque muy joven, pero bueno. Y además, aparte, tú ten en cuenta que íbamos siempre de la mano de la casa discográfica. Claro. Entonces, es decir, no estábamos solos, había una dirección y había pues no sé, digamos como ahora se hizo una hoja de ruta a cumplir, ¿no? Claro. Oye, damos un salto y nos vamos al año 71, un año que tú recuerdas con mucho cariño, además con mucha ilusión, porque primero hubo aquel concurso tan famoso en televisión española, que era el Pasaporte a Dublín, porque el Festival de Eurovisión se celebraba en Dublín ese año. Tú ganaste ese concurso, fuiste a Eurovisión y no ganaste, pero por poco. Sí, por poco, la verdad es que estuvimos bastante votaciones en primera posición. Después ya nos pasó Mónaco, me parece que fue Severín, que era la cantante, y fue el país que ganó, y nosotros pues nos quedamos en un segundo lugar, un honroso segundo lugar. Creo que además fue el primer segundo lugar que obtuvo España, aparte de ganar por Maciel y Salomé. Pues el segundo premio pues fue la primera vez que se obtenía. Y bueno, pues yo lo recuerdo con mucho cariño, y Pasaporte a Dublín pues también fue una experiencia inolvidable. 3 meses de trabajo duro y con compañeros maravillosos, ya desaparecidos algunos como Nino Bravo y Rocío Jurado, una voz privilegiada. Y bueno, gané yo por votación popular, pero por la sencilla razón de que yo ya tenía muchos discos en el mercado y se vendían muchísimo. Tenía, muchos discos, pues sí, tenía de éxito, tenía Romeo y Julieta, teníamos Las flechas del amor y la fiesta, y en el año 70, que fue cuando se hizo Pasaporte a Dublín, estábamos de promoción con el baúl de los recuerdos. O sea, te quiero decir que bueno, pues el público votó a una cantante muy popular, ¿no? Yo creo que, bueno, y como Eurovisión es muy de mujeres, de chicas y tal, pues un poco yo daba el perfil. Pero la canción era preciosa, Karina. La canción era muy bonita, la canción se hizo después. Pero aparte de la canción que ganó, bueno, que quedó en segundo lugar, pero el hecho de que ganaras tú, yo creo que aparte de tu simpatía y que la gente te recuerda siempre con cariño, es que Karina ha sido Karina y ha sido número 1 en España en las listas de éxitos por delante de los Beatles. Sí, bueno, yo he tenido unas ventas muy buenas en este país y en Latinoamérica también. Yo empecé a vender discos antes en México que aquí, con Concierto para Enamorados, y bueno, luego ya lo que ha habido muchas canciones que se han grabado que aquí no han salido, y sí han salido en México, en Latinoamérica, Centroamérica, incluso en Norteamérica, en Los Ángeles hay discos míos grabados, sacados para allí específicamente. En fin, he tenido una carrera muy hermosa, la verdad es que sí. Lo que pasa es que bueno, esta vida artística pues tiene como las olas del mar, ¿no? Que van y vienen. Y bueno, unas veces están más arriba y otras veces están más en el olvido, en el silencio, digamos. ¿Qué culpa? Hubo una época en los años 90, a finales de los 90, pues que se conoció más la personalidad de Karina por temas ajenos a lo que era la música y tu carrera musical. ¿Cómo lo ves ahora desde el tiempo que ha pasado esos años? Pues porque empezó una moda que todavía sigue y yo creo que no va a decaer,
que al personaje, porque a mí no me gusta llamar famoso, yo creo que una persona puede ser famosa por cualquier cosa, pero bueno, el personaje artístico, ya hasta los deportistas, no digamos los toreros, se les persigue para ver con quién salen, con quién no salen, con quién se levantan, con quién no se levantan, en fin.